Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy somos convocados por el Señor, que ha querido hacernos partícipes de su vida divina y de la abundancia de su misericordia. Nos reúne la fe, la gratitud y el anhelo de seguir más de cerca a quien ha dado su vida por nosotros y ha hecho pan partido para la vida del mundo. Por ello, llenos de júbilo, cantamos y damos... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, hoy estamos en el 20º domingo del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor que nos invita a hacer pasos concretos de santidad, de conversión, de encuentro con Él. En este domingo nos ponemos, como siempre, en manos del Señor, reconocemos que somos limitados y que necesitamos su perdón. Le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen toda la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan, hijos, escuchen, voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue tras ella. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien, llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy en este 20º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra del Señor, hoy que vuelve con el Evangelio sobre el pan de vida. Esto es lo esencial, decíamos nosotros, por eso en estos varios domingos que tendremos, estaremos reflexionando sobre Jesús, que se nos ofrece como pan de vida. Concluyendo después, al final, si nosotros iremos detrás de quién.
¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces se nos va presentando poco a poco lo que significa Jesús como pan de vida. Y ande ya Emaguri, ¿verdad? El pan es el alimento. Entonces Jesús se presenta con este símbolo tan importante para nosotros, y es el pan después que se parte y el pan que se reparte. Es decir, este símbolo del pan tiene características maravillosas porque nos alimenta. Y Jesús es justamente el alimento, la fuerza. Sus mandamientos, sus palabras, sus reglas, sus normas e indicaciones. Y en la medida en que nosotros nos alimentamos del Señor, ciertamente que vamos a hacer un camino de gracia, un camino de bendición para nuestra vida. Y Jesús se va a presentar así: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Ya sabemos, porque los días anteriores ya habíamos reflexionado y habíamos dicho que el pan significa aquí todo lo que nos hace vivir en el mandamiento del Señor, en la regla del Señor, en el camino del Señor. Entonces yo soy el pan que les va a dar la vida eterna. Vida eterna significa para nosotros la alegría y la felicidad de vivir como hijos de Dios. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Otro elemento importante: el pan que yo os daré es mi carne. Entonces se refiere a lo que se encarna, a lo que es vida para el hombre, lo que es realidad y lo que es historia para nosotros. Esa es mi carne. Se refiere entonces a la realidad del hombre. Entonces, no sé, cosas de Marte, de Júpiter o de Plutón. Cosas que a ustedes les sirva para que ustedes, como criaturas mías, puedan crecer, puedan entender y puedan vivir. Y entonces van a tener la vida eterna. ¿Vida eterna qué significa? Realizarnos, planificarnos, vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Pero atención, esto no es fácil, queridos amigos, porque entonces cuando hay que más llevar a la judío, pero no discutí con los judíos discutían entre sí cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Eso quiere decir en síntesis: ¿quién es este Jesús que viene a decirnos que nosotros tenemos que seguirle a Él, que tenemos que seguir los mandamientos, las reglas o indicaciones que Él nos va dando? Y Jesús aquí le responde: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Queridos amigos, con esto entonces les está diciendo directamente: el hecho de yo soy el pan bajado del cielo significa yo soy Dios, la encarnación, Dios en medio de ustedes. Queridos amigos, esto nos tiene que entusiasmar también a nosotros para que podamos entender que leyendo la palabra de Dios, escuchando lo que el Señor nos propone en su Evangelio, quiere decir que no es cualquier sino que es la propuesta de la buena noticia del Evangelio. Es Dios mismo que nos está hablando. Entonces ahí vamos a comprender y vamos a poder vivir y vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Yo soy el pan bajado del cielo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Impulsados por la fuerza de la palabra de Dios, pidamos al Padre diciendo: Tú eres nuestro amparo, Señor. Tú eres nuestro amparo, Señor. Por el pueblo de Dios, para que, dejándose transformar por la fuerza del Espíritu Santo, siga profundizando en el bello e inagotable tesoro de la Eucaristía, oremos al Señor. Tú eres nuestro amparo, Señor. Por el área de salud de nuestro país, para que a nadie le falte atención médica de calidad, oremos al Señor. Tú eres nuestro amparo, Señor. Por los hermanos que viven en la oscuridad de la tristeza y la desesperanza, para que encuentren una mano solidaria que les ayude a salir adelante, oremos al Señor. Tú eres nuestro amparo, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Tú eres nuestro amparo, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifiestas admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles
cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.